Hola, hola, ahí está Bea. Hola, Hola, Bea. Ay, ya va, que hice algo aquí. aquí estoy preparada. Yo también, mira. Tú con un corazón y yo con un hacha. Mira, la heroína del corazón. Me gusta eso. Muy bien. ¿Y qué ha pasado aquí? No sé lo que me ha pasado Ah, aquí, que se me está quitando el atuendo, oye. pero estás lista para vivir tu proceso de heroína. Sí, por supuesto. Con atuendo y sin atuendo, porque al final me va a sobrar todo, ya lo Sí. verás. Sí, al final nadie se prepara como hoy nosotras nos preparamos para vivir el proceso. Ay, digo, te oigo rara y es que no he conectado los cascos. Espérate, a ver ahora. Ajá. A ver, ¿Ahora ahora, qué? ahora te oigo mejor. Ahora bien. ¿Me ves bien o me ves con así con reflejo de luz? Justo No, tengo detrás. perfecta. Vale. Te veo perfecta. Bueno, pues feliz tarde a todos, a todas. Gracias por estar aquí un domingo más, compartiendo con nosotras hoy en modo disfraz de heroína o de lo que nos hayamos puesto, que no se sabe muy bien lo que es, pero bueno, Improvisado. eso es improvisado. Y bueno, de lo que se trata es hoy de hablar de este tema tan apasionante, ¿no? Que es el viaje del héroe o el viaje de la heroína, en el que pues todos y cada uno somos ese héroe y esa heroína en búsqueda y sentido de nuestra vida, luchando contra nuestros dragones, contra nuestras experiencias, ¿no? Y al final vamos a ir aclarándolo, ¿no? Que es un proceso cíclico en el que constantemente estamos buscándonos a nosotros mismos, buscando nuestra parte interna dentro de todas las experiencias que vivimos, ¿no? Y deshaciéndonos de todas esas cosas pues que ya nos van sobrando y que ya nos van dificultando el aprendizaje y el crecimiento de lo que somos, de lo que hemos venido a ser, más que de lo que somos, ¿no, Amy? Sí. Sí, de lo que hemos venido a hacer. Es decir, ni siquiera nos proponemos, sino que lo que vamos a hablar hoy, el viaje del héroe, lo vivimos todos sin ni siquiera proponérnoslo. A veces el viaje del héroe nos sorprende en el proceso, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos que estamos viviendo un proceso del viaje del héroe, ni siquiera sabemos que estamos en el viaje. Y después, ¿qué pasa? Es que reconocemos que hemos vivido el proceso y hemos vivido todos los pasos que se dan en el viaje del héroe. Vea, pero para eso vamos a comenzar más o menos diciendo mm, el viaje del héroe. El personaje más famoso que escribió sobre esto es Joseph Campbell, que tiene un libro que se llama El viaje del héroe o Las mil caras del héroe. Este, en él describe, él es un estudioso que se dedicó a estudiar las diferentes mitologías y encontrando en todas esas mitologías aspectos que coincidían en todas, y esos aspectos que, que encuentra en la mitología coinciden con los procesos humanos, con los procesos que vivimos humanos. ¿Qué procesos? Procesos que generalmente nos llevan al crecimiento personal, al crecimiento, a la transformación del ser humano. Entonces, este es un proceso que se vive con diferentes pasos y que siempre coincidían. Entonces, él escribe el libro que se llama El viaje del héroe. No lo he leído, pero parece muy interesante porque eh, el libro habla de mitología, de todas las mitologías que él investigó, pone los puntos coincidentes de todas las mitologías y además tiene una segunda lectura que es eh, analizar desde el punto de vista de esa mitología los procesos que vivimos humanamente, los humanos. Entonces,
él es como que la persona más mencionada cuando uno habla del viaje del héroe. Pero sí hay muchos escritores y hay muchas personas que están eh, estudiando el viaje del héroe. Y que cuando yo me empecé a leer todo lo que tiene que ver con el viaje del héroe, que ya había oído y había sabido, pues me di cuenta que todos vivimos muchos viajes del héroe durante nuestra vida. Y vivimos ese viaje para nuestra transformación y nuestra trascendencia y nuestro aprendizaje de vida. Entonces, lo bueno de hablar del viaje del héroe es que la persona nos demos cuenta que estamos en ese proceso y que a veces la pasamos muy mal y sacar la experiencia positiva de ahí, porque el héroe siempre regresa con un aprendizaje y siempre regresa transformado. Entonces podemos empezar a desarrollar el tema sabiendo eso. Yo tengo aquí en mi computadora abierto el WhatsApp porque ahí me mandaste información, o sea, compartimos información muy buena. Entonces, para poder leerla, Eso mira, y es. este que me enviaste, yo creo que sería un punto de partida. Cada uno de nosotros contiene en su interior un héroe a la espera de una llamada. El héroe acude a la aventura e inicia su viaje. Durante, durante el mismo supera una serie de retos y desafíos en el que aprende valiosas lecciones. Finalmente regresa al lugar de inicio transformado, habiendo ascendido en su interior a lo largo de una espiral de crecimiento. A lo largo de nuestras vidas realizamos varios de estos ciclos mientras evolucionamos. Y cuando yo leí todo lo que me enviaste, el PDF que me enviaste, no, cuando leí las 2 páginas del libro que me enviaste de Jorge Carrasco, ese libro, no lo Aquí lo tengo todavía, tengo, no lo aquí tengo lo todavía. tengo. Bueno, Un libro, aprovecho para decir, un libro sí, súper, 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 súper recomendable para abrir claridad a nuestra propia vida desde una comprensión facilísima, tan fácil que asusta y la mente es incapaz de comprenderlo fácil. O sea, por favor, si estáis en el camino del descubrimiento interno, si estáis atascados en vuestra vida, si tenéis problemas, si tenéis experiencias difíciles que os están quitando la paz, en serio, compraros este libro porque es que es súper, súper recomendable. Se llama Vivir por amor o morir por miedo y es de Jorge Carrasco y lo tenéis en Amazon. O sea, súper recomendable. Es de decir que yo lo he intentado comprar y agotado, ¿eh? Agotado, agotado, agotado. pero, Y justo el otro día me metí y quedaba uno. O sea que, a ver. pero quizás lo hay en Kindle y entonces lo voy Ah, a vale. comprar por Kindle, porque para mí, siendo un libro así, para mí es más fácil por Kindle. Mira, cuando yo leí esas dos capturas que me enviaste de las 2 páginas que estabas leyendo el tema, o sea, yo lo leí por segunda vez, vea, y yo dije, cada uno de esos pasos yo ya los viví, y no una sola vez, pero una sola vez muy fuerte, hasta ahora, ¿no? Porque vamos a seguir viviendo los viajes del héroe, que puede ser cosas muy sencillas de la vida, como cosas muy cotidianas en las que tú casi no te das cuenta, o pueden ser cosas muy fuertes, a partir de una decisión muy fuerte. Voy a buscarla, a ver. Mira, Emi, yo tengo Sí, aquí una frase que es como comienza el capítulo bueno, el capítulo un poco ya en medio, ¿no? Pero dice, Carl Gustav Jung, ¿vale? Psicoanalista, estudioso de la mente humana, de la psique humana, él dio a conocer la sombra, esa parte que está dentro de cada uno de nosotros reprimida, sí, ¿no? Que tanta luz te da cuando empiezas a comprender esa parte tuya, dice, cada uno de nosotros viene a ser lo que intrínsecamente y potencialmente es, desde su nacimiento hasta su muerte. En esto radica el proceso de individuación. Y al final, el camino del héroe, como era, ahora se me ha ido completamente, el viaje del héroe
lo que narra es nuestro proceso de individuación, desde una parte inconsciente, ¿vale? En la que no somos conocedores de lo que estamos viviendo ni a lo que nos estamos enfrentando, hasta un momento en el que en ese viaje aparece una parte consciente, que sería la mitad, y vuelves otra vez el camino de retorno hacia atrás. No sé si me explico. Sí, Pasas desde el inconsciente hasta el consciente, pero haciendo como un camino cíclico, un redondo, un círculo en el que vas pasando por sí, diferentes etapas y sí, en el es que así. eso es, y en el que a través de esas diferentes etapas vas pasando desde una parte en la que no eres consciente de lo que estás viviendo a hacerte cada vez más consciente de todo lo que vives y lo que guardas dentro de ti. Y en ese proceso aparecen un montón de personas, un montón de experiencias, aparecen tus mayores miedos, aparecen esos saltos al vacío, esas decisiones en nuestra vida que a veces nos dan vértigo y que creemos que no vamos a poder superar. Y es muy, muy bonito porque, como dice Emi, cuando te pones a analizarlo y a verlo, te vas dando cuenta de todas esas etapas a través de tu experiencia personal de vida, te das cuenta dónde puedes estar ahora y aparecen ante ti cosas que antes estaban de manera inconsciente y que ahora puedes ver de manera consciente, como pueden ser tus miedos, como pueden ser las limitaciones que tú te pones para no seguir adelante, como pueden ser juicios que te están bloqueando ese camino de descubrimiento interno, y es algo maravilloso. Bueno, y es que el viaje del héroe, ahora que estabas hablando, me vino, porque ya lo leí esta mañana, el viaje del héroe realmente es la aventura de tu propio descubrimiento, de lo que verdaderamente eres. Yo puse ahí en mi estado de WhatsApp que el tesoro más grande o lo mejor de ti está en esa cueva, que es uno digamos, de los momentos que se vive en el viaje del héroe, está en esa cueva en la que te da muchísimo miedo entrar, porque el viaje del héroe se trata de ir a esa parte tuya que conocemos como la sombra, que está muy interna y que te da mucho miedo acceder, te da mucho miedo ver qué vas a descubrir allí. Pero cuando uno se arma de valor y bueno, y si vas así, mira, bien, si Bien vas, armada. si vas bien armada y decides entrar en esa cueva donde se encuentra ese tesoro, entonces es como que la parte más importante del viaje del héroe, donde tú logras la unión de los opuestos, ¿sabes? Logras unir, no, logras descubrir esa parte oscura de ti la cual no quieres mirar, pero logras decir, bueno, esa parte también soy yo. Y en este momento me uno a esa parte y la llevo conmigo. Como héroe que soy, me enfrento, que sería el enfrentamiento a un dragón que es un dragón que está interno. Sí, pero vea, yo creo que para hacerlo más claro vamos a hacer vamos a leer lo que me pasaste hace un ratito de la película de Matrix, la Matrix. Sí, ahí vienen las etapas, podemos ir leyendo las etapas y podemos darlas con el ejemplo de la peli para que las personas pues lo puedan entender igual un poco mejor. Pero fíjate, yo vi esa película y, y vi también ahí en lo que me enviaste el del rey, que me encantó, cómo se enfrenta el rey a sus dificultades. Pero las personas que no han visto la Matrix, no sé. Pero en fin que lo que yo quisiera hacer es que vamos leyendo los pasos y a su vez podemos ir dando ejemplos de los viajes, del viaje del héroe que nosotras mismas hemos enfrentado. Sí, Porque los ejemplos, eso es, los ejemplos mejor los vuestros, yo creo, van a sí, ser más productivos. sí, porque es que es de los cuales nosotros podemos hablar desde la experiencia, que es mucho más fácil, ¿no? Ujú.
claro que el viaje del héroe es generalmente algo muy íntimo, ¿no? Pero bueno, Sí. decimos lo que podamos decir Mira, como Emi, para, sí, podíamos leer este trocito del libro que viene súper bien explicado y ok, luego seguir con eso. Dice, en la primera etapa de vida experimentas un proceso de individuación corporal, tal y como hemos, bueno, leído en capítulos anteriores. Pero del mismo modo que al águila le llega un llamado donde se tendrá que enfrentar a su propio destino, guiado por su más profundo instinto, este llamado te llega también a ti. Es porque los águilas, cuando cumplen más o menos la mitad de su vida, tienen que subir a las montañas, romperse el pico, quitarse las sí, plumas. sí, ¿Por qué? Porque ya no pueden cazar, ya no pueden comer, quitarse las garras y al final es como tienen que tomar una decisión, o seguir como estaban o regenerarse de nuevo para volver a vivir otra mitad de vida, otros 20 años más o 40 años, que no sé cuánto tiempo es, y en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, así como nosotros también tenemos que tomar esa decisión, pero ¿no? Y dice, quiero interrumpirte un momentico, porque es que justamente ahí está Pierina, comentó una carita con ojitos, con un porque águila. sí, ella es mi sobrina, de quien Sí. te hablé. Justamente ayer yo estaba chateando con ella y ella me mandó una imagen y la imagen a mí me llamó la atención el águila, en la imagen que ella me envía. Entonces le digo, mira el águila y tal, y le cuento eso, porque lo que hace el águila, que es un verdadero viaje también del héroe, lo que hace el águila es muy significativo y muestra mucho lo que es el viaje del héroe, en el que el águila después de aislarse y hacerse todo eso, se quita todas las plumas, se arranca el pico y las garras y se queda aislada hasta regenerarse y salir transformada de nuevo a la vida. Entonces le conté eso a Pierina y a ella le gustó mucho. Y eso ese cuento es fabuloso. Entonces dice, ese llamado, igual que el águila, te llega también a ti y te empujará a que te enfrentes al tuyo, entrando de este modo en la segunda etapa de individuación, que es cuando empezamos con esa etapa de individuación de pasar del inconsciente a la parte consciente. Esta vez de manera consciente, donde terminarás de independizarte de las estructuras mentales que has adquirido de tu familia y de tu cultura, que esta parte es en la que nosotros crecemos de niños a adolescentes y en las que nos adaptamos a nuestro entorno familiar y nos desarrollamos en función de las estructuras mentales, de la cultura, del país donde nos hemos desarrollado. Esta segunda etapa suele darse en el ecuador de la vida de cada persona, pero no tiene por qué ser exacta. Hay personas que la experimentan mucho antes y otras que deciden atender a su llamada en los últimos años de su vida. Nada de eso importa. O sea, al final todos vamos a pasar por ahí. Mm, La pregunta correcta es, ¿atenderás la llamada de tu ser para experimentar una metamorfosis o te dejarás arrastrar por la corriente de una inercia aprendida, abandonándote a una muerte lenta, cómoda y dolorosa? Y ahí es donde nosotros ya pues tenemos que decidir, ¿no? sí, esas decisiones, te digo que siempre son muy, muy difíciles decisiones. O sea, el viaje del héroe lleva a decisiones muy difíciles, pero cuando uno toma la decisión correcta, ahí es cuando viene la verdadera transformación. Cuando uno dice, tomo la decisión, esta es la decisión, y aunque me enfrente a los dragones, aunque me enfrente a que esos dragones pueden ser personas, pueden ser situaciones o puede ser cualquier cosa a la que tú le temas mucho, le tengas mucho miedo y te tengas que enfrentar a ella. Pero cuando uno toma esa decisión y, y se enfrenta a eso es cuando viene la mayor transformación y el mayor aprendizaje y cuando uno realmente dice, esto es lo que valió la pena. Después que tú tomas esas decisiones, pero siempre son las decisiones, son bastante difíciles bueno, según lo que yo viví, lo que yo he vivido, pero que no me arrepiento.
pero realmente el llamado viene ante un momento de tu vida en el que te das cuenta que ya no puedes seguir igual, que tiene que haber otra forma. Son esas frases que todos nos hemos Sí. dicho, esto no puede ser tan difícil. Ahí es cuando realmente tú empiezas a ser consciente de que tienes un llamado interno al cambio, ¿no? Y Sí. ahí es cuando empiezan a desarrollarse todas esas etapas que va a leer Emi ahora, Ujú. que las puedes leer una por una y luego las desarrollamos más profundamente porque el circulito es muy, o sea, si vas leyendo uno por uno es como muy Sí, aclarador, ¿sabes? sí, sí. Entonces aquí las tengo. El mundo ordinario, es decir, en ese momento es cuando estamos en nuestra vida cotidiana normal, lo que estamos haciendo normalmente. Ahí comienza el viaje. Estamos en el mundo ordinario, su doble vida en el caso de Matrix, y estamos No, hablando pero de... lee solamente el circulito, Emi, no leas el Ok, ejemplo. ok, ya está bien. Perdón, perdón, maestra. El mundo ordinario. Entonces, que es cuando estamos en nuestra vida cotidiana normal, en la que todo está, entre comillas, bien y no sucede nada extraordinario. Estamos en el mundo ordinario. Ajá. Zona de confort. Exactamente, estamos en la zona de confort, que muchas veces no es nada confortable, ¿sabes? Eso es. Es nuestra zona a la que nos adaptamos a estar, pero muchas veces no es nada confortable. Y luego el segundo paso es la llamada de la aventura, ¿sí? Que es cuando tú dices eso que dijiste, esto algo tiene que haber de otra manera, que esto se pueda hacer de otra manera, tiene que haber otra forma. Cuando estás cansada de esa rutina normal, de eso algo que no es, que estás en lo ordinario y tú dices, ah, tiene que haber otra manera o algo tiene que pasar en mi vida porque tengo que salir de aquí. Ese es la llamada. Es Luego el cuando, rechazo, Emi, es cuando sí, tu zona de confort deja de ser confortable y toda la mierdilla que estabas tapando por ahí, que tú justificabas en tu mente, ya empieza a hacer mucho ruido y a molestar. Y entonces tú dices, no, o sea, esto tiene que haber otra forma, esto tiene que cambiar, yo no puedo seguir así. Y ahí es cuando empieza a crearse un torbellino de, de ve, y yo caos creo que, y de cositas. y es cuando te das cuenta que de verdad no estás en ninguna zona de confort, que estás en Eso esa es. zona de confort, o sea, que te mantiene en sufrimiento o te mantiene en una situación en la que tú de verdad no quieres estar, que puede ser cualquier cosa, la relación con tu pareja, la relación con tu familia, tu trabajo, puede ser cualquier cosa. Entonces te has mantenido allí aunque no quieres y pueden pasar años en esa situación. Entonces Ujú. ocurre el llamado, la llamada a la aventura, que es generalmente se da una situación en que te tienta salir de esa zona. Ahí es la primera decisión, que tú dices, bueno, ¿me lanzo a la aventura o no me lanzo a la aventura del cambio que quisiera vivir en mi vida? Que puede ser cualquier cosa, como el trabajo, decidir dejar el trabajo, decidir romper una relación con familiares, esposo, amigos, ¿sabes? O deslastrarme de una situación que estoy viviendo con mi mamá, con mi papá, con mi suegra, ¿sabes? Ese puede ser eso tan fácil. O hacer algo muy sencillo, como por ejemplo en nuestra experiencia personal, decidirte a hacer También. un curso que tiene un coste económico, un curso en el que no sabes si vas a saber hacerlo, si vas a poder, o hacer un viaje, o hacer algo para ti que nunca has hecho, o sea, puede ser cualquier cosita, o sea, ese Sí, llamado puede ser cualquier cosa que te desafíe a salir de ahí, ¿no? a salir de lo ordinario. Ajá. Bueno, el siguiente es el rechazo de la llamada. Es eso que sentimos mucho miedo y posiblemente, mira, yo creo que yo en algunas situaciones de mi vida, en ese momento, en el rechazo del llamado, no me atreví y entonces retrocedí. Entonces seguí en la zona de confort y, y no me atrevía a dar el paso, pero llegó un momento, porque si
regreso a esa zona de confort sin ninguna solución, llegó un momento que la vida me forzó, a no rechazar el llamado, porque lo puedes rechazar. O sea, es decisión de nosotros seguir allí o dar un saltito, ¿sí? Sabiendo, bueno, a veces no sabemos, pero sabiendo que ese salto puede conllevar a situaciones muy rudas. Pero yo comprendí que esas situaciones rudas me trajeron un grandísimo aprendizaje. O sea, la transformación venía, pero sí pasé por procesos duros, ¿no? Entonces, bueno, el rechazo a la llamada, El rechazo, ¿qué es eso? el rechazo a la llamada es cuando empiezan también en tu mente a decir, no, pero es que no es el momento, no, pero es que fíjate, va a pasar esto, no, o te dice alguien, no, pero y esto, pero y lo otro, es cuando empiezas a poner todos los peros en tu mente. Es Pero eso, cuando, pero es el miedo. eso es. Es el miedo al cambio, es el miedo a lo nuevo, es el miedo a lanzarme, es el miedo a arriesgarme, que es muy normal, ¿sí? Que cada uno vaya poniendo su experiencia ahí en las diferentes etapas y En ya las verás cómo diferentes se etapas. va a ir reconociendo. Ujú. Ya tú lo hiciste. Lo hice de mente, no lo quise ni escribir en el papel, porque es que ya lo veo en imágenes. Yo lo hice de mente, pero es que era una cosa que yo decía, santo Dios, yo ya pasé por ahí. Sí, Mira, bueno, voy el encuentro con el mentor, que te encuentras con una persona, o puede ser un libro, o puede ser también una película, o puede ser, ¿qué te puedo decir? Para mí fueron muchas personas, fueron libros, fueron una, que el mentor es quien te guía quien te da iluminación en el camino, quien te dice, vamos que yo te acompaño. No literal, porque puede ser, ya te digo, un libro, puede ser una oración, puede ser que te agarres de la mano de Dios y tú decidas ser guiado. No sé qué opinas tú en ese punto. fíjate, el mentor para mí es el que conecta con tu fe de que otra manera es posible. Es el que te da un chute, el que te agarra, ya sea a través de un libro o lo que sea, para callar esas voces de tu mente, para dar ese paso, para dejar ese miedo que está ahí, ¿no? Hacia el rechazo del llamado. Y como tú dices, para mí empezó a través de libros, después de libros a través de Enrique Corbera, que fue ese primer referente que apareció, María Alonso Puig, o sea, aparecieron, van encaminados. Cuando tú te Sí, decides, empiezan a aparecer todos los mentores, sí. todos, todos, todos. Es Y, increíble. y ahí digo, la frase que yo la he leído mucho, o no sé, pero la tengo muy clara en mí, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. O sea, Eso es. cuando no estamos decididos a dar el paso de cambio o de transformación, el maestro va a aparecer de cualquiera de las formas que sea. O sea, se te va a aparecer el mentor. Em, el primer umbral, vea, es decir, hay un umbral en que hace un cambio muy fuerte, que ya viene acompañada del mentor, pero em, es como que ahí hay una puerta que se abre y tú no sabes si entrar o no, si lanzarte a ese vacío o no, porque esa puerta es de totalmente desconocido, no sabes para dónde vas, no sabes qué va a suceder en adelante, no sabes si valió la pena salir de la zona de confort o no, estás totalmente confundido. Yo muchas veces, y mucha gente ahí se regresa, ¿no? Que vaya, yo aquí me voy para atrás, mijito, tengo mucho miedo, pero, pero sí, sí, pero en ese umbral, en el primer umbral, tienes muchísimo miedo, porque vas directo a lo desconocido, directo a que no sabes si de verdad esto valió la pena o no. No sé qué para ti el primer umbral.
para mí el primer umbral es eso, ya he abierto la puerta y ahora cruzo. Ya he tomado la decisión firmemente, ya he creído en ella, ya he dejado atrás esa parte de mi mente que me decía que no, me he afianzado con el mentor de la mano y ahora cruzo. Fíjate que me viene ahora ese primer umbral, es como cuando vamos a ser madres o padres, ¿no? Que tomamos esa decisión, que estamos que sí, que no, que lo pensamos, pros, contras, al final te decides, te quedas embarazada y cuando ya te quedas embarazada o embarazado o el padre, da igual, que al final es un conjunto de los dos, ya has cruzado. Ahora ya no sabes lo que te queda por delante. Ahora tienes 9 meses de incertidumbre que van a desembocar en un final, ¿no? Y que tú no estás preparado ni estás experimentado y lo único que llevas es pues eso, tu confianza y agarrarte a la decisión que has tenido, ¿no? Sí, sí, ese es un excelente ejemplo. Dice, pruebas, amigos y enemigos. Ahí te encuentras con personas que te ayudan de verdad. También te vas a encontrar con personas, bueno, o pruebas, pero con personas que te van a reprochar lo que estás haciendo y que te van a poner en duda, te van a poner a dudar de lo que has hecho hasta ese momento. Y que quizás te van a, en el caso de decisiones muy difíciles, quizás te van a hacer un lado y son personas que generalmente te duele mucho que lo hagan, ¿sí? Uh -huh. Este, que no estén de acuerdo con lo que uno haga, entonces a raíz de allí, pues te hacen a un lado y tú ahí vas se te van a, te va a temblar el piso porque vas a tener que decidir entre seguir en ese proceso de transformación u obedecer a eso que otras personas te dicen. Pero también ahí hay personas que te animan a seguir, que te dicen, wow, qué bien lo has hecho hasta ahora, ¿sabes? Entonces, sigue adelante, aquí sigo de la mano contigo, mira, si necesitas, llámame, ese tipo de cosas en tu proceso de Eso es. transformación, ¿sí? Eso es. Son esos amigos que siempre te acompañan para seguir adelante, ¿no? Como Ujú. esos compañeros intrépidos que están a tu lado en la parte de amigos, que te impulsan, que te empujan a seguir adelante con tu decisión, que te dan esa fortaleza. Y esos enemigos que aparecen para reafirmarte ese miedo, ¿no? A la decisión que has tomado. Esos impedimentos que ves solamente tú en tu mente, que ni siquiera están ahí, pero que también te hacen ir un poco con cautela, ¿no? Y también aparecen en forma de culpa, en forma de sensación de culpa. Yo lo diría de culpa. En mi caso, por ejemplo, cuando aparecieron esos amigos y esos enemigos, los amigos eran los compañeros con los que me encontré y amigos muy cercanos que me dijeron, tú puedes, tú vales, tú sirve, venga adelante, confío en ti, y compañeros que te van acompañando de la mano, ¿no? Y esos enemigos, más que personas, eran sensaciones internas, ¿no? De culpa, de dejar, de estar dejando partes de lo que eran estructuras de mi vida muy importantes, ¿vale? Para ocuparme y dejarlas un poco a un lado y seguir hacia adelante, enfocándome más en lo que me había embarcado, ¿no? Porque es Sí, así. Puede ser sí, una persona, puede ser una madre, un padre, un hermano, una pareja, ¿no? Que te esté diciendo todos esos miedos internos que están dentro tuyo, o puede que seas tú misma la que te tú mismo, está... sí. Eso es. Sí, en mi caso fui yo misma, porque me puse historias en mi cabeza que nunca existieron y cuando como que fui a esas personas con las que yo me hice historias, esas personas lo que hicieron fueron darme apoyo. Entonces, fui yo misma que me saboteé ahí. Bueno, que es parte de ese, el enemigo es interno, ¿no? Y también nos Eso es. vamos a enfrentar a ese. O sea, en ese momento yo creo que nos enfrentamos un poco a ese enemigo después que reconocemos que no hay nada afuera, que el enemigo está adentro. ¿Mm? Eso es. Eh, a la, a la guarida del enemigo, lo que estoy diciendo. O sea, definitivamente nos metemos en esa guarida del enemigo que generalmente, en mi caso fui yo misma y lo sufrí mucho porque sufrí culpa
sufrí mucho juicio que me hice yo misma y que me generó mucha culpa. Y, este, y que me hizo tambalear el piso, es decir, que yo estaba muy insegura de lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba muy insegura por todas las historias que yo misma me conté, y es eso, pero es enfrentar eso, y yo creo que lo que hice yo fue poner en una balanza, si pese a esa culpa y a todo eso que yo sentía, que yo lo sentía de afuera, pero era interno, yo iba a continuar con mi decisión o no, yo iba a continuar en mi camino o no. Y entonces ese fue momentos muy difíciles para mí, decidir seguir. Y sí tenía muchas personas, yo digo que yo tengo un grupo de aliados, de aliadas, de personas que están ahí incondicionalmente para mí, este, que fueron como mi sostén, y que agradezco mucho eso, ¿no? Pero entonces ahí en ese momento fue muy rudo enfrentar el enemigo que está dentro. Pero cuando tú decides ir y enfrentar eso, vea, es como que ya de ahí te sientes bastante más fortalecida en la decisión tomada. La prueba más difícil, bueno, entonces sería eso, la prueba más difícil. La prueba más difícil es luchar contra ese miedo interno y propio, contra la culpa, yo diría, vea, que como ahí se están rompiendo muchas estructuras mentales de las que uno traía, se están rompiendo en esas estructuras en todo ese proceso. La prueba más difícil es eso, cuando esas estructuras mentales caen, y entonces tú estás como que en un momento en el que tienes que creer en algo nuevo, porque lo viejo o sea, se venció. Entonces estás buscando de a qué agarrarte, de qué aferrarte para continuar el camino. Ujú. Eso es un... La prueba más difícil es eso, es cuando rompe, cuando cae abajo todas las torres de lo que tú creías que era importante en tu vida, de lo que tú creías que eran prioridades, y da paso a esa nueva lección, ¿no? Fíjate, en esa prueba más difícil, yo pondría como ejemplo un divorcio. El divorcio es esa prueba más difícil, porque antes de llegar ahí has pasado por el llamado a hacerlo, has pasado por el rechazo al llamado, por el rechazo a decir no, por mis hijos, por lo que sea, por todo lo que te cuentas, ¿no? Has pasado por esos aliados y esos amigos y esos enemigos que van en tu propia decisión, en tu trayecto de decisión, diciéndote sí, es lo mejor, o diciéndotelo no, pero fíjate lo que va a pasar. Has entrado en la cueva, ¿no? Has pasado el umbral, lo has decidido y has entrado en la cueva, y ahí empiezan todos tus remordimientos, todas tus culpas, todos tus miedos, que si económicamente, que si, pues bueno, todo eso, que tú mejor que yo puedes contar, ¿no? Y entonces es cuando la prueba más difícil, ya está. Y ahora hacia adelante con todo eso, ¿no? Es que lo que dijiste es totalmente lo que yo viví. Claro que habían eh, cosas como más difíciles que solo esa decisión, porque en mi caso fue a la par con emigrar, con venirme de mi país. Pero es que tú hiciste un doble viaje máster múltiple. Cónchale, sí, viste. Pues o sea, de verdad, yo salí, yo dije una analogía una vez que yo hice, ¿no? Y la escribí, que yo estoy escribiendo esa historia. Una de las analogías que yo hice fue que yo me imaginé parada en un risco, y yo rodé por ese risco, y fue altísimo, altísimo, altísimo. Entonces cuando yo llegué, yo caí abajo, obviamente cuando me veo estoy toda malherida, pero muy malherida. Y entonces es ahí cuando estaba en ese momento tan difícil que se llama, o se le dice, la noche oscura del alma, cuando tú has rodado por ese risco, y estás toda rota,
y emocionalmente muy mal, porque no sabes cómo vas a salir de ese risco, de ese hueco, tú no sabes cómo te vas a levantar con el cuerpo todo maltratado, tú no sabes cómo vas a hacer para llegar de nuevo arriba. Yo lo hice, lo escribí como esa analogía porque eso fue lo que yo viví. Entonces, cuando estaba toda mm, adolorida, maltratada, triste, destruida, y yo decía, ¿cómo hago yo para recuperarme de esto? Pero yo sabía que así como estaba yo no volvía a retroceder, no retrocedía. Entonces, que el camino era hacia adelante. Entonces, así uno se levanta y, y encuentra la forma, vea, encuentras la forma de continuar el camino. Sin saber, sin saber es a ciegas, porque no sabes ni siquiera este, cuándo vas a encontrar la luz, cuándo vas a ver una lucecita que te diga, no te equivocaste, es por aquí, ¿sabes? En ese momento uno no lo sabe porque está este, muy mal herido. Entonces, este, pero es una fuerza que tú no sabes que posees, es una fuerza que te anima a levantarte y a caminar, a subir por ese risco otra vez y subiendo, te vuelves a caer y vuelves a subir y te vuelves a caer hasta que finalmente tú más o menos encuentras las destrezas para salir de allí. No sé si hablé muy enredado. No, se entendió clarísimamente, Emi. Bueno, y entonces uno llega arriba y cuando tú llegas arriba, que todavía tu cuerpo no ha empezado a sanarse, pero cuando tú llegas arriba de ese risco en el que yo rodé, tú dices, sí, yo no me equivoqué en el camino y voy a seguir. Es ahí, después que sales de ese profundo dolor, de esa noche oscura del alma, de esa situación tan difícil en la que yo considero que rodé y me sumergí ahí. Entonces dice, ay, fíjate, qué cosa, yo no es que me sé los pasos, pero dice la recompensa. Yo no me lo sé de memoria, yo los estoy leyendo por eso, porque no me lo sé. Pero dice, después de la prueba más difícil, que creo que gráficamente se describe como te lo describí, la recompensa. Entonces ahí cuando uno llega arriba y dice, no me equivoqué, la recompensa que allí obtienes primero es interna, porque después que sales de ese foso oscuro, de esa noche oscura del alma, tú sales fortalecida, tú sales con decisiones tomadas, tú sales con mucha más claridad, tú sales y dices, yo no sé para dónde voy, pero yo voy, ¿sí? La Ahí, recompensa, la recompensa también es cuando te das cuenta que esa decisión empieza a aportarte cosas que te dan valores muy importantes en tu vida, ¿no? Como puede ser alegría, como puede ser paz, como puede ser liberación, como puede ser fortaleza. recomponerte, fortaleza, eso es sustento. La recompensa siempre es cuando te das cuenta que de una elección que parecía muy difícil, que parecía muy oscura, que te llevaba a la incertidumbre, que te llevaba a caerte, ¿no? Por ese riesgo, como tú dices, empiezas a verle beneficios, empiezas a darte cuenta que te está aportando cosas que no tenías antes de tomar esa decisión, ¿no? Mira, yo creo que es que uno sí las tiene, vea. Lo que pasa es que no las habías necesitado. Y entonces, en ese momento que en la recompensa es reconocer el valor que tienes. Es decir, wow, yo sí puedo. Nadie me lo tiene que decir, ni nadie tiene que reconocerlo, ni nadie está aquí para saberlo, porque eso es un proceso, en mi caso fue un proceso interno. Y yo dije, bueno, yo sí puedo, porque cuando estás en el momento de las pruebas y de la guarda a la guardia del enemigo y eso, en esa tienes muchas dudas de poder. Pero entonces cuando estás en la recompensa, ese valor que tú tienes, que tú misma te das, tú dices, wow, sí puedo. Sí, entonces esa creo que es una de las recompensas más bonitas. Luego
viene el camino de vuelta, porque sin duda el camino, el viaje del héroe, vuelves al momento, al principio, de donde saliste, porque es un círculo, de donde saliste, pero cuando tú llegas allí, pues llegas con aprendizaje transformado Transformado. y mejorado. Entonces, el camino de vuelta se inicia ahí, después que tú dices, esta es mi recompensa y ya estoy un poco más fortalecido, estoy más clara en lo que he hecho, ahí no hay vuelta atrás, ahí ya yo sé que ya yo, o sea, voy directa hasta el final, en el camino de vuelta. ¿Tú tienes alguna cosa que aportar en el camino de vuelta? Eso es, el camino de vuelta, tú lo has explicado súper bien. El camino de vuelta es cuando ya has pasado por la parte oscura y ahora empiezas a verle propósito y sentido a todo lo que has visto y con ese propósito y ese sentido empiezas a hacer un viaje hacia el principio, a terminar esa experiencia para terminar de llevarte y enriquecerte de todo lo que has vivido. Ujú, exacto. Dice la resurrección. Creo que van Que muy de la mano, muy eso es. pegados en Te eso. lleva a renacer, te lleva a conocer una nueva parte de ti que no conocías, a dar a luz a otra persona, ¿no? A otra persona diferente a la que venías siendo cuando empezaste ese punto de partida, ¿no? Te lleva a resurgir en dones, a resurgir en valores, a resurgir en nuevas formas de pensar, Sí, de creencias, a resurgir en nuevas maneras de ver todo lo que has vivido y eso es lo que te lleva y te enriquece en el aprendizaje, ¿no? sí, y en la resurrección hay muchos ejemplos de la naturaleza que pasan por un viaje, por un proceso de transformación, que es un viaje del héroe, como el de la mariposa. Entonces, cuando es la resurrección, cuando la mariposa ya sale de la crisálida, este, ya se ha transformado. Ahí viene sí, eh, igual que el águila, cuando el águila se aísla para ese proceso de transformación tan duro que vive, que ella misma se lo propina, me parece que es muy doloroso, pero ella sabe, el águila sabe que pese a tanto dolor, ella va a renacer, ¿sí? Entonces, se somete, se somete porque es su proceso de vida. Y a veces nosotros nos sometemos directos a vivir un camino un viaje del héroe, pero a veces no nos damos cuenta, como dije al principio, es un viaje que se da, que la vida te empuja a eso. Pero en el caso del águila y de la mariposa, son procesos que naturalmente se viven. Entonces la resurrección es eso, cuando el águila ya también sale transformada, con plumaje nuevo, pico nuevo y garras nuevas, y sale transformada a seguir su vida. Pero ya esta vez viene más fortalecida. En el caso de nosotros venimos con nuevos aprendizajes, Equipado, transformados, equipado. equipados y que sin duda alguna, vamos a seguir viviendo otros procesos, vamos a seguir viajando, haciendo otros viajes del héroe, pero cada vez llevamos más herramientas y sabemos y ya sabemos, y aunque lo padezcamos y lo suframos y vivamos un momento difícil de la noche oscura del alma, ya sabemos que de ahí va a salir algo bueno. Entonces salimos, viajamos, hacemos el viaje del héroe con más conciencia, ¿sabes? Y entonces hasta me quiero meter ahí en la cueva a vivir eso difícil, porque, porque sé que de ahí voy a salir mejor, ¿sí? Entonces es cuando dices, uy, mira, hay una cueva, vamos a entrar a ver qué hay. No, a veces no queremos, aunque ya sabemos, a veces no queremos, pero ya sabemos, ya nosotras tenemos la conciencia de que, bueno, esto lo estoy viviendo, pero yo sé que de aquí yo voy a renacer, ¿sabes? Como que ya sabes, ya, y además cada proceso tú encuentras herramientas. Entonces, por ejemplo, en este momento de nuestras vidas que nosotros tenemos una herramienta más amorosa y linda que es la guía del Espíritu Santo y todo lo que estamos viviendo. Entonces ya
ya tú sabes que sí vas a seguir viviendo procesos, pero ya tenemos de qué asirnos, de qué agarrarnos y a pasar esos procesos abrazaditos, ¿no? Y además, también con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, ya estamos más claros de que tenemos ese, yo siempre digo que yo tengo un grupo de apoyo que nadie sabe que pertenece a mi grupo de apoyo, pero que yo las llamo y están ahí, o yo los llamo y están ahí. Entonces yo poseo afortunadamente un grupo de apoyo muy bueno. El regreso con el elixir es con el aprendizaje y la transformación que hemos vivido. El regreso al mundo ordinario. Entonces tú sigues viviendo tu vida normal, como una persona normal, pero ya con una mejor visión de la vida, con una mejor manera de enfrentar situaciones, con, en mi caso, este, a veces no estoy tan bien y me doy cuenta, esto lo puedo yo vivir de otra manera, voy a buscar la manera mejor. Entonces ya, porque vienes con una transformación, vienes con ese proceso vivido que te, que te da herramientas y te transforma. Ese es el final del viaje del héroe. Esa pócima, ¿no? Sí, Que ya sabes que cuando la usas y la utilizas te da alas para volar, ¿no? Te da soluciones, te da sí, visión, te da fortaleza que antes no la tenías y a través de esa experiencia que has vivido, de todos esos procesos, es el tesoro que te llevas, ¿no? A veces es difícil cuando estamos dentro de una experiencia pues que nos mueve, ¿no? Ver ese final, porque estamos de lleno pues dentro de la etapa que estemos o del proceso. Pero si echamos la vista atrás de todas las experiencias difíciles que hayamos vivido, de todas esas decisiones pues aterradoras que hemos tomado, nos damos cuenta, ¿no? Que siempre hemos intentado o hemos conseguido encontrar un elixir, ¿no? Que es un aprendizaje, que es un recurso, ¿no? Importantísimo. Y de hecho, eso es así, porque en nuestro desarrollo, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta y muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, Jolín, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 15 años o cuando, ¿no? Y es señal de que a través de esas experiencias has encontrado ese elixir, sí, ¿no? Que te da vida, que te da enseñanza, que te da aprendizaje. Aunque a veces, fíjate, ahora que lo estoy diciendo, también dudo de que sepamos encontrar el elixir después de haber vivido el proceso y por eso seguimos reviviendo el mismo sí, proceso una y otra vez, una y otra vez. Y es porque no terminamos de encontrar ese elixir, sí, pero claro. porque a lo mejor tampoco ni siquiera nos hemos parado a empezar a ver detenidamente todos los pasos que hemos pasado, porque ya es como lo hemos pasado, venga, se queda ahí y a otra cosa, mariposa. Sí, Y es importante, ¿eh? Fíjate, yo a todo el mundo que nos escuche le invitaría a que esa experiencia o esa situación de dificultad que hayan atravesado y a la que no han encontrado aprendizaje o que se les repite, que la empiecen a desarrollar así, pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, a ver dónde se atrancan, a ver dónde se bloquean, a ver dónde no encuentran información o dónde empiezan a ver cosas que no habían visto hasta ahora, ¿no? sí, fíjate, este, en mi propio proceso, yo he vivido viajes del héroe que no me daba cuenta que lo estaba haciendo y que del cual no encontré el aprendizaje y por consiguiente lo repetí. Y también, este, eh, una persona que me consultó eso me pareció, fue increíble, por un acompañamiento en bioneuroemoción y vive un proceso que se le repite siempre en su trabajo, una situación. Y ha tocado, él mismo lo dijo, he tocado fondo de, en la temporada del COVID, estuvo muy mal emocionalmente y dice que tocó fondo, que él sabe que tiene que vivir un proceso de transformación, pero finalmente no se atreve a meterse. Entonces, este,
le pude ver con mucha facilidad las veces que se le repetía el proceso, muchas veces en su vida, dramáticamente muchas veces. Y entonces, cuando lo hacía ver eso, eh, yo detecté que tenía muchísimo miedo. Entonces es una persona que ha pasado muchos años de su vida intentando hacer el viaje y en el cual no termina de sucumbirse, ¿sí? Entonces, eso nos pasa a todos hasta que como que nos hacemos más conscientes o finalmente la vida de alguna manera te obliga. Entonces, yo creo, vea, que cuando la vida nos obliga es más fuerte, porque ahí no hay, o sea, ahí la vida te obliga, sea, puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de cualquier situación muy ruda, pero si no lo vemos no tenemos cómo decidir. Tenemos es que ver que estamos viviendo un proceso de transformación. Tenemos que decidir sucumbirnos en él o no. Entonces, este, creo que todo se trata de tomar, de reconocer, de reconocer qué procesos estamos viviendo en la vida, buscar ayuda también si es necesario, pero yo creo que cuando reconocemos y decidimos de verdad sucumbirnos en, en ese viaje, para mí ha sido un viaje de transformación y ha sido muy bueno. En el que sí, mira, en el que sí uno sacrifica cosas que uno no quiere sacrificar. Pero sin embargo, a pese a eso, siempre el resultado es muy bueno, de transformación. Bueno, todos los héroes de alguna manera pierden cosas en la lucha, ¿sí? Pierden cosas, se hieren muy fuertemente su cuerpo. Hablando del héroe como lo vemos en las películas, ¿no? Tú sabes que el héroe llega a un momento que no puede, que parece que está vencido, pero él renace de allí, que sería sí, la prueba más difícil. Pero entonces hay que reconocer y tomar decisión. Tomar decisión, yo voy a vivir esto y voy a sucumbirme allí, como he dicho. Fíjate, a esa persona, Emi, que no termina de dar el paso, por lo que sea, por una decisión consciente, por una decisión inconsciente, porque al final ahí hay mucho de los dos, ¿no? Yo le invitaría a que pensara, que quitase esa situación de un lado, ¿vale? Pero que pensara en qué otros aspectos de su vida si ha sido capaz de decidir comenzar un proceso difícil en el que también tenga que tomar una decisión. Porque a veces a lo mejor si es con una persona muy cercana o un proceso en el que hay pues personas, ¿no? Más que nada, que es a lo mejor lo que nos pueda dificultar, personas cercanas a tomar esa decisión, creemos que no somos capaces, que no vamos a poder, que no tenemos recursos, que nos va a faltar, ¿no? Y eso todo es lo que nos impide tomar la decisión. Entonces, que se diera cuenta y que analizara en qué otros momentos de su vida sí ha podido tomar decisión para adelante, porque esa experiencia ya la ha vivido anteriormente, a través de otras experiencias. Entonces, que se dé cuenta que esa sensación de escasez, de no tener o de que le vaya a faltar recursos o lo que sea, es la que en otro momento de su vida le ha llevado a dar el paso y a, una vez terminado ese proceso, a adquirir cosas que le estaban faltando y que gracias a dar el paso ha podido conseguir, ¿no? Que siempre estamos preparados, que cuando las experiencias llegan a nuestra vida es porque nosotros ya tenemos todos esos recursos y ya lo tenemos todo para sumergirnos en ellas, ¿no? Sí. Entonces, que no vamos a pedir que venga nada que no vamos a poder soportar. No. Nada, nada. No. Y que si la situación está ahí es porque ya lo tenemos todo y porque somos capaces
de superarla, atravesarla, fortalecernos, salir reforzados y encontrar un tesoro, ¿no? Un antídoto, un elixir que es el que nos va a dar vida para seguir avanzando, creciendo y desarrollándonos hacia una mejor Sí, versión. sí, y yo sabes que, a ver qué hora es. Son las 8 para mí, las 9 para ti, sí. Bueno, ya vamos terminando. Pero yo creo que en esos procesos, para mí es muy significativo recordarme que siempre estoy sostenida, asistida, amparada y acompañada por esa energía amorosa que le puedes llamar Dios o le puedes llamar universo o vida o naturaleza, lo que tú le quieras llamar. Pero confiar en eso, en que siempre estamos sostenidos, en que nunca nada nos faltará, en que siempre tenemos ese apoyo invisible a los ojos, pero el apoyo está. Entonces, confiar en eso, creer verdaderamente en eso, este, creo que es lo mejor que nos puede pasar en esos procesos que vivimos de vida, que los llamamos duros, pero que al final nos traen una experiencia maravillosa a nuestras vidas. Que yo, por ejemplo, creo que en mi caso, tengo mucho que aportar, porque aparte de todo, vea, los conocimientos que uno adquiere en ese proceso, eh, en, aquí no lo veo, pero dice que uno tiene que compartir eso con tus semejantes. Los aprendizajes que logras después del viaje del héroe es extenderlo a los demás, darlo a los demás, tus conocimientos, tu elixir, compartir el elixir con los demás. Entonces, creo que uno cuando lo reconoce sale mucho mejor y puede también ayudar a otras personas. Ahí vuelve la frase de Enrique Corbera: no puedes ir a ningún lugar al cual tú no hayas ido. Entonces, cuando uno ha vivido el proceso de transformación, el proceso del viaje del héroe, yo puedo reconocer en la otra persona en qué momento está y poder darle una palabra de aliento o agarrarlo de la mano o decirle: aquí estoy y te voy a acompañar en este proceso. Yo creo que eso es muy bonito, que de lo que vivimos, de los que hemos vivido y lo que nos faltarán, espero que estés a mi lado. Claro que sí. Fíjate, porque al final con ese elixir tú también te conviertes en ese mentor, en Sí, ese sabio que está para acompañar al así proceso es, de otra persona. Y es así es. como tú dices, el viaje del héroe que te lleva a ese sacrificio, a dejar atrás pues cosas, decisiones, tal, que tomas para seguir adelante. Ese sacrificio personal siempre es por un bien mayor, como tú bien Sí, has dicho, porque ese sacrificio luego va en pos de las otras personas que van a vivir ese viaje semejante al tuyo y en el que tú vas a estar ahí como voz de la sabiduría, como voz de la experiencia, para poder decir: mira, yo lo pasé y aquí tengo mi elixir, y si yo lo conseguí, bebe del mío, que yo te acompaño hasta donde tú me necesites y tú vas a poder igual, ¿no? sí, yo estoy comprometida y decidida a eso, a hacer, Así a sea. hacer, sí, así es. Vea, yo creo que por hoy cerramos. Ha sido de verdad un tema bien bonito. Y bueno, y vivimos el viaje del héroe juntas, fíjate, lo que Es yo verdad, quería. eso es. No hay casualidades. Al No, final hemos pasado por este proceso y juntas lo hemos transitado a través de las etapas, a través de los recuerdos, a través de lo que ya hemos vivido, ¿no? Y poder compartirlo con personas que no lo hayan oído nunca o que les suene a chino, pues bueno, ahí dejamos nuestra semilla sí, de ese elixir que nosotras también hemos conseguido, cada una en diferentes experiencias, sí, siempre dispuestas a compartirlas y a poder dar un soplo, ¿no? de aire a las personas que estén pasando por ahí, que cada uno se pare y vayan analizando esas etapas o esos viajes del héroe que ha tenido, ¿no? Pues como yo te decía, fíjate que desde que somos niños ya estamos enfrentándonos en ese viaje, ¿no?
en el colegio, con los amigos, que tienes que tomar decisiones, que no te dejan, que si tú no Ujú. vales, que si tú, ¿no? Y ya te estás enfrentando a ese... Si desde niños nos enseñaran este proceso, mira, nuestra vida es un proceso cíclico en el que te vas a ir enfrentando en diferentes etapas, en el que hace un ratito me decía mi hijo, ya, pero es que yo no puedo hacer una fórmula matemática desde mi mente porque otro me va a decir que soy inútil y que no sé. Y le digo, nadie te tiene que decir eso, Hugo, porque tus fórmulas son tuyas y otras personas no las tienen por qué entender. Pero tú tienes que confiar en que tus fórmulas van a servir. Mira a Einstein, le llamaron loco, le llamaron de todo, ¿no? Y él al final siguió su viaje, siguió su... Nos hacen aquí... El tema es tan lindo que me sentí en un cuento mágico. Vale el esfuerzo por la paz interior. Gracias, Bea y Emi. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que, bueno, es bonito verlo así como un cuento mágico, es muy bonito verlo así, y yo creo que lo más bonito que a mí me ha pasado es que cuando yo empecé a leer lo que tú me enviabas, que yo decía, "Ah, pero es que yo ya pasé por todo esto". Entonces es como reconocer, recordar eso y decir, wow, valió mucho la pena o valió mucho el Mira, Emi, esfuerzo. Sí. dice, una vez realizada la transformación, el héroe estará preparado para servir al mundo y ayudar a los demás en el proceso que él ya ha recorrido, pues aunque sean distintos caminos, la enseñanza y el proceso son iguales para todos. Es aquí donde la frase no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. El héroe no Ujú. ha estudiado el camino en libros, en una carrera universitaria o en películas y documentales, sino que lo ha experimentado en primera persona a través de la experiencia. ¿Y qué mayor maestra puede haber en este mundo más que la vida? Luego dice que hay muchas películas donde, bueno, que es que la vida misma nos lo pone a través de películas donde se va desarrollando este viaje del Sí, héroe, ¿no? Harry Potter, El Señor de los sí. Anillos, tú has comentado antes la de, ¿cómo era? La del rey, la de El discurso del rey se llama. el rey, Matrix, o sea, hay muchísimas Hay películas muchas. donde van desarrollando este proceso y al final es muy bonito poder verlo, como dice Emi, no es como un cuento, pero es que ese cuento es nuestra vida, ese cuento es nuestro día a día, ese cuento es desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos viviendo pequeños viajes, ¿no? Sí. Y lo bonito es poder ir avanzando, ¿no? Sí, y es que mira, mientras decía eso, me venía a la mente a mí personas que han pasado por una enfermedad, que luego de superar la enfermedad se convierten en acompañantes de otras personas que están pasando por ese proceso, personas que se le ha muerto, gente muy como un hijo, ¿te acuerdas que lo hablamos? Entonces, que son personas que se convierten en ayudantes de las otras personas que van viviendo el proceso. Y sí, mira, el viaje del héroe puede ser cualquier cosa muy sencillo en la vida, pero cuando son esos viajes tan rudos, pues uno sale fortalecido y lo mejor que nos puede pasar es ayudar a otros en el camino. Eso es, así es. Pues nada, cariño mío, un gusto, Pues un placer muchas estar gracias. aquí un domingo Mm, más hablando de este tema tan bonito. sí, Y nada, muy buena semana para todos y para todas y para ti sobre todo también. para ti Y también, Bea, mi heroína favorita. Dice, preciosas, me encanta toda la información que compartís que todos con nosotros, todos. con todos nosotros. Muchas gracias. Te quiero, Silvia, a ver cuándo te unes, a ver cuándo te unes al trío, sí, la. Silvia, sería muy bueno. Sería muy bueno que Silvia se una con nosotras en cualquier momento, pero no vamos a ponernos en contacto con Silvia. Eso. Bueno, que Bueno, tengas una heroína noche. eso Ay, no, es. sonó raro. Una heroína noche. Una feliz semana y un transitar de un viaje que haremos esta semana también. Sí, Ya veremos a ver a dónde nos lleva. sí, que salgas muy feliz y fortalecida. Chao. Besitos.